Dios los bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que se pongan de pie y vamos a dar inicio a esta escuela dominical. Damos gracias al Señor por un día más de vida que Dios nos concede, amén, y por la bendición que el Señor nos da de estar una vez más en su casa. Le invito para que abra su Biblia en el Salmo capítulo 119 y versículo 129. Amén. Salmo capítulo 119 y vamos a comenzar a leer en el versículo 129. Me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Hasta ahí, hermanos, porque maravillosos son los testimonios de nuestro Dios. La exposición de sus palabras alumbra, y en esta mañana, hermanos, la exposición de su palabra que venga a alumbrar nuestras vidas, amén, nuestro entendimiento y nuestro corazón. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana una vez más, Señor, por la bendición que tú nos das de poder levantarnos, Señor, de ver la luz de un nuevo día, de poder estar de pie, y la bendición que nos das de estar en tu casa un día más. Pedimos, Señor, bendigas esta escuela dominical, bendigas cada una de las clases, que tu palabra, Señor, en esta mañana que va a ser enseñada, venga, mi Dios, a alumbrar nuestras vidas, venga a guiar nuestro caminar, Señor, en nuestro diario vivir. Cada día, Señor, podamos ponerla por obra. Tu palabra, Señor, sea la que nos guíe, nos dirija, y cada día, Señor, nos lleve a esa perfección, mi Dios, a la cual vamos caminando. Te pedimos por cada uno de nuestros oyentes, los que están presentes, los que están desde casa, los que vienen en camino, Señor, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Cantamos este canto y enseguida pasamos a nuestras clases. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor. Cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén, amén. Siempre en victoria. Amén. Él nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Así, hermanos, pasamos a nuestras clases. Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Siéntese, por favor, hermano. ¿Cómo amaneció, hermano? Bendecido. Qué bueno, gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este día que hoy es domingo, y lógicamente estar en la casa de Dios en día domingo es un día muy especial para nosotros. La Biblia nos enseña que es el día del Señor y es bueno estar en este lugar. Nos hace bien, hermanos, espiritualmente hablando. Un poco arriba, hijo. Y luego ahí. Bien.
Esta mañana, hermanos, vamos a dar continuidad a esta siguiente característica que ya estuvimos viendo o que hemos estado viendo durante las semanas de este año. Y yo quisiera preguntar, ¿quién recuerda cuál es la característica o el rasgo que vimos la semana pasada? ¿Quién recuerda, hermanos? ¿Es pregunta o es respuesta? Bien, el mensaje y su mensajero. Estamos bajo el tema central, una iglesia saludable. ¿Cómo es necesario que dentro de la sociedad detecte, encuentre, sepa que hay una iglesia y que es saludable? ¿Por qué razón? Porque hoy en día, en términos generales, hemos estado diciendo conforme avanzan las clases, en términos generales existen muchas iglesias, hermanos, o utilizan este título, y el problema radica que al mencionarlo de esa manera, desafortunadamente o lamentablemente no todas las iglesias son saludables. Dentro de la palabra de Dios sí encontramos en la Biblia que existe una iglesia saludable, y es precisamente la iglesia que Jesucristo salvó, que Jesucristo llamó, que Jesucristo fundó. Y para ello comenzamos a desarrollar el tema en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 47. Esta semana vamos a continuar con la segunda parte de lo que es este tema, el mensajero y su mensaje, que básicamente el título, vamos a llamarlo más conocido en términos cristianos, es el evangelio o evangelizar. Qué importante es que la iglesia sepa que dentro del corazón de Dios, como lo hemos estado mencionando alrededor de las clases, el corazón de Dios está que el hombre no se pierda, hermanos. Ese concepto que la gente crea a veces y dice, es que Dios es malo. No, en ningún momento Dios es malo, al contrario. A lo largo de la Biblia encontramos desde los principios, desde el Génesis, que Dios siempre ha querido el bien para el hombre. Que el hombre busque, provoque y llegue a las consecuencias de su propio mal. Esa es una manera muy responsable de uno mismo, la cual Dios en la soberanía, en la voluntad que nos dio para pensar, actuar y determinar, el hombre lo hace solo. Así que hago esta pregunta. Hermanos, que sus hijos tomen malas decisiones, ¿nos hacen malos padres? No. Si nosotros les damos la instrucción, les mostramos el amor y les decimos qué es lo que es bueno y lo que es malo, cada uno de ellos elige. Obviamente, sí existen ocasiones en donde el mismo padre es una influencia negativa, pero aquí, cuando lo llevamos al concepto de Dios, en ningún momento Dios ha sido una influencia negativa para el hombre. Dios siempre ha sido una influencia de bien, una influencia de progreso, de prosperidad, de comunión, de reconciliación, una influencia de amistad, una influencia de salvación y posteriormente de vida eterna. No existe el concepto de que Dios quiere o desea o deja a la deriva al hombre para que el hombre haga lo que él quiera. No. Desde los inicios Dios ha llamado a una iglesia para que se transmita un mensaje, y el mensaje es que el hombre vuelva a Dios. Así que esta segunda parte, hermanos, que vamos a estar desarrollando en relación al mensajero y su mensaje, tiene que ver cómo desde el Antiguo Testamento de manera histórica lo hemos estado llevando. Esto no es nuevo, no es que Dios haya cambiado de parecer y haya dicho, caray, descuidé al hombre y ahora sí lo intento ayudar. No, desde el principio de la creación, que el hombre cometió la imprudencia de pecar, de desobedecer, Dios ha estado con su corazón y a la misma vez con sus palabras a través de los profetas, que el hombre vuelva a él. Así que vamos a utilizar el texto base que hemos estado tomando en relación al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40. Y vuelvo a decir brevemente, esta es la ocasión en donde el apóstol Pedro predica este sermón que tiene que ver que la sociedad, que los judíos, que aquellos que estaban congregados supieran el mensaje en relación a Dios hacia el hombre. Y dice de la siguiente manera, y con otras muchas palabras testificaba, ¿y qué más dice? Y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dando un mensaje el apóstol Pedro en donde le habla al hombre y le dice, el hombre está tomando decisiones perversas, está llevando una vida perversa, y para ello tú como individuo, como persona, debes de saber que de manera personal tú te puedes alejar de ello acercándote a Dios.
Pero de la misma manera, Pedro no solo daba un mensaje, sino Pedro también es ese mensajero que Cristo le salvó, le discipuló y posteriormente lo utilizó como un instrumento, que ese es el fin de la iglesia, hermanos. La finalidad de la iglesia es que la iglesia, el hombre conozca a Dios, vuelva a ese religar con Dios, y una vez que el hombre vuelve a religar a esa restauración, reconciliación con Dios, el hombre experimenta el mensaje de salvación, pero también el hombre posteriormente, ¿qué hace? Comparte, testifica, habla, da testimonio de lo que Dios hace en la vida del hombre. Hermanos, la vida de la iglesia cristiana no es una vida solo de escuchar o solo de recibir el favor de Dios o solo de utilizar la iglesia como un lugar para conocer más acerca del carácter de Dios, de la personalidad de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios. No, la iglesia también es ese lugar en donde Dios nos llama a que al momento de alimentarnos, al momento de crecer, de madurar, nosotros no perdamos de vista que no dejamos de ser también mensajeros de este mensaje. Lo digo de esta manera porque las estadísticas siguen hablando por sí mismas. Este país está lleno de anuncios acerca del nombre de Dios. Hay muchas estaciones radiales que profesan el nombre de Dios. Hay muchas iglesias a lo largo de las avenidas, de los barrios. En las cárceles la gente tiene acceso a una Biblia. La televisión tiene canales cristianos. Pero curiosamente, el hombre pareciera ser que desconoce de Dios. Y no porque él lo rechace necesariamente, sino porque parece ser que de alguna manera no ha sido el método que esta sociedad sigue necesitando, que ha sido el método bíblico por mucho tiempo. Bendito sea Dios por la tecnología, bendito sea Dios por los medios de radiodifusión, los medios masivos, pero uno de los medios más efectivos que sí encontramos en la Biblia, hermano, es el 1 a 1. Ese sí lo encontramos. Y ese es, hermanos, el que la iglesia, junto con las demás herramientas y los demás instrumentos que tiene para proclamar las buenas nuevas de salvación, también tiene que utilizar. Y es que como hijos de Dios, como mensajeros, demos este mensaje. Betty. Y cuando dice ser salvos de esa perversa generación, aparte de que estaban pervertidos, ya no es el enfoque de que conocían de la palabra y no la aplicaban. También aplica eso. El hombre también tiene el poder de que una vez que conoce la Biblia bajo un descuido, bajo una voluntad propia, bajo una mala influencia, muchas razones, puede tergiversar, desvirtuar la palabra de Dios y la termina malinterpretando. Y yo creo que el mensaje del apóstol Pablo no solamente era para salvación, también era para reconciliación, hermanos. Porque seguramente lo escuchaban también líderes principales religiosos, que ellos eran básicamente los que la Biblia dice que conociendo la verdad, se alejaron de ella. Entonces, vamos a ver brevemente el resumen que vimos la semana pasada. Hablábamos de la introducción en relación al mensaje y su mensajero. Después vimos que este mensaje tiene un plan divino. No es un mensaje inventado, no es un mensaje que alguien muy astuto, muy inteligente se le ocurrió y dijo, vamos a inventar una religión y vamos a ponerle un buen rostro para que la gente venga y se acerque a un Dios. De ninguna manera. Este mensaje tiene un plan divino que está plasmado en la palabra de Dios y que la palabra de Dios seguirá y sigue siendo ese baluarte de la iglesia cristiana que es real. Dios es real. Ese es el concepto de la palabra de Dios, aparte de que el hombre necesita a Dios. Posteriormente veíamos el mensajero, que el mensajero, preguntábamos que quién fue el primer mensajero y hablábamos que el primer mensajero, ¿quién fue, hermanos? ¿Quién recuerda? A ver, hermanos. Los van a meter a la grabación de la semana pasada, ¿verdad? El primer mensajero, recordemos que fue el pueblo de Dios, hermanos. Ellos fueron los primeros hombres que Dios los escogió y los llamó con la finalidad de que las demás naciones también conocieran acerca del evangelio. Posteriormente veíamos el mensaje. ¿Cuál sería el mensaje? Que el hombre vuelva su corazón a Dios. Yo quiero hacer una pregunta aquí. Aquellos que posiblemente tenemos más tiempo en el evangelio. Hermanos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento encontramos dos pronombres, dos títulos.
los píos y los impíos. No los píos de los pío, no. Píos me refiero al pueblo de Dios, así se le conoce también en el original, o en el griego para su mejor traducción, hebreo, perdón. Impío es aquel que ¿qué? Que es un sucio, es un pecador. Entonces, perdón, impío. El pío es el escogido, el pueblo de Dios. Y cuando hablamos de estos dos pronombres, estamos hablando de lo que precisamente Dios escogió un pueblo. Pero esta es mi pregunta, hermanos. ¿Usted cree que nomás Dios tenía la intención de que el pueblo de Dios, su pueblo, fueran los únicos que alcanzaran misericordia y restauración, hermanos? No. A pesar de que había naciones paganas, pueblos paganos, los filisteos, los amorreos, los cananeos y todos esos nombres, a pesar de que ellos tenían sus propias prácticas y sus propios dioses, en ningún momento podemos ver que Dios se inclinaba y decía, ustedes no los quiero, no. Obviamente Dios no aceptaba la manera de vivir de ellos y para ello quiso preparar, quiso llamar y escogió a un pueblo, que el pueblo de Dios tuviera la responsabilidad, el mandato como mensajeros, que la gente, que los paganos, los que no conocían el nombre de Jehová, le conocieran como el verdadero y único Dios. Entonces también vimos que el mensajero debía creer en su propio mensaje. Y hablábamos de la importancia, hermanos, de que para poder llevar un mensaje debemos de creer en él, ¿verdad? Qué interesante es que hacer algo o realizar una actividad sin tener el entendimiento o el conocimiento por lo menos básico de lo que estamos haciendo, yo creo que es peligroso, es muy peligroso. Pero si nosotros por lo menos tenemos el conocimiento básico en relación a un trabajo, en relación a una función, sabemos qué es lo que estamos haciendo, podemos entender en razonamiento que lo que estamos formando, lo que estamos haciendo, la manera en la que estamos actuando, va hacia una dirección. La iglesia debe de saber a través de la Biblia que nuestro mensaje, el que nosotros experimentamos y el que nosotros compartimos, no debemos de tener básicamente, hermano, ni una duda en relación a ello. Me refiero en el sentido que nosotros debamos de ser creyentes, que no debemos de titubear de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque titubear es una manera de no estar seguros. Y no estar seguros es una manera de no tener claridad. Y eso nos convertiría en personas que solamente hablamos, pero no experimentamos. Dios a su pueblo, de muchas maneras, decíamos la semana pasada, le demostró que Él estaba con ellos. Deme 3 eventos bíblicos en el Antiguo Testamento que Dios le demostró a su pueblo que estaba con ellos, hermanos. A ver uno. ¿Cómo es que un hombre que ya estaba en la edad de 80 años y que era prófugo de la justicia de Egipto, vuelve y a través de su vida se convierte en un instrumento para liberar a 400 años de esclavitud sobre el pueblo o la nación más poderosa sobre la faz de la tierra? Eso solo lo puede hacer un Dios, hermanos. Otro evento que Dios les demostró que estaba con ellos, hermanos. El agua en la peña. No había agua, no existía, no había manera, seca, árida. Y como por el hecho de simplemente, se le dijo, háblale, ¿verdad? Pero este hombre la golpea. Al final del día Dios respalda la necesidad del pueblo y les provee de agua. Cosa, hermanos, que no se considera ni una ilusión óptica, ni tampoco se considera una alucinación, sino realmente bebieron. Uno más y ya para continuar, hermanos. Cuando caen los muros de Jericó, la razón es porque era el lugar con un material impenetrable. Jericó tenía la fama de que nadie les podía penetrar, hermanos. Mientras de un lado del río Jordán encontraba el pueblo egipcio como el más poderoso del mundo, del otro lado se encontraba precisamente Canaán, Jericó, un lugar impenetrable. Y ahí vemos cómo Dios le demuestra a su pueblo que está con ellos. Ahora, yo lo llevo a la aplicación cristiana. ¿De qué manera Dios le ha demostrado a usted que está con usted, hermano? Y no porque lo necesitemos, sino porque nos lo ha demostrado por el hecho de ser sus hijos.
Alguien que me comparta uno para entrar al tema. Hermana Carrera. Sanándola. ¿Saben que en cuestión de la sanidad científica o médicamente hablando, es uno de los temas que más la ciencia se sorprende? ¿Cómo es que un órgano, cómo es que una parte del cuerpo puede estar en descomposición o puede estar dañada, herida, quebrada? ¿Y cómo puede suceder el milagro? Que la palabra milagro significa evento sobrenatural. ¿Cómo puede suceder que se vuelva a restaurar? Cuando científica y médicamente hablando, hermanos, no existe. Y podemos ver cómo Dios le demuestra a su pueblo, a sus hijos, que Él es real. Entonces el mensaje que nosotros predicamos, que nosotros testificamos, que nosotros debemos de llevar a la necesidad del día a día, lo tenemos no solamente en conocimiento bíblico, sino también lo tenemos por experiencia. Así que vamos a entrar esta mañana, hermanos. Dice, el mensajero, aquí fue donde nos quedamos, dice, también debía obedecer al mensaje. El mensaje en sí, evangelizar, hermanos. Sería incorrecto que nosotros como iglesia le dijéramos a las personas, es su obligación, vaya, a manera de contexto de forzar. No. ¿Alguien lo forzan a ir a trabajar? Bueno, nos estimulan, ¿verdad? A través de los hijos, nos estimulan a través de las llamadas telefónicas, nos estimula la esposa también, ¿verdad? ¿Verdad? Esas dos letritas poderosas que tienen ellas para mover montañas, incluyéndonos a nosotros. Hermano Carreta. Y qué interesante que lo que nos mueve, es bueno su comentario, lo que nos mueve en realidad no es el yo, en realidad es lo que hemos experimentado a través de la palabra de Dios. Entonces, sí hay muchas razones, hermanos, para que el creyente crea en este mensaje y también lo desarrolle. Entonces dice aquí, no solo se trataba de reconocer de labios a Dios como el verdadero Dios, sino que este mensaje también tenía mandamientos y leyes a obedecer. Estas fueron dadas en el desierto por Dios a Moisés para ser conocidas y así obedecerlas e instruir a las próximas generaciones para que este mensaje nunca se olvidara y por lo tanto la bendición de Dios continuara con quienes la aceptaran en su manera de vivir. Este mensaje no representaba un nuevo Dios para el hombre o una opción de un nuevo Dios para el hombre, no. Este mensaje representaba al único Dios, al verdadero Dios. Y alguien que me ayude con Deuteronomio 28:2, porque el pueblo de Dios, al obedecer a este mensaje, lógicamente había una razón. Hermana Carrera. Deuteronomio 28:2, hermana Carrera. A ver, repítalo otra vez, por favor. ¿Cuáles eran esas bendiciones? La instrucción correcta de la manera de vivir del hombre hacia Dios. Esas eran las bendiciones. Esta es la parte en donde Moisés, por boca de Dios, les empieza a decir, por el hecho de obedecer a Dios, te sobrevendrán todas estas cosas. Lo interesante de esto es que el hombre generalmente intenta por su propia vida, por sus propios recursos, por sus propias ideas, intenta producir el bien, que sí lo logra en muchas ocasiones porque hay inteligencia en él. Sin embargo, para que tenga una mejor efectividad, para que provenga del plan divino de Dios, hermanos, tenemos que abocarnos a la palabra de Dios, tenemos que seguirla a ella. Y ese es el mensaje. El mensaje era que el pueblo de Dios, si obedecía a Dios, el hecho de continuar con el mensaje y transmitirlo a las futuras generaciones,
iban a ser bendecidos. Lo cual significa que en muchas de las ocasiones, no es ley, pero en muchas de las ocasiones, hermanos, cuando vemos personas, vemos vidas desordenadas, vidas precarias, vidas difíciles de vivir, muchas de las ocasiones sí es por desobediencia a Dios. Vuelvo a repetir, no es el patrón, porque también el hombre bajo su propia inteligencia puede progresar, pero lo que no puede hacer el hombre bajo su propia inteligencia es su corazón, tener paz con Dios, bajo su propio entendimiento. Tiene que estar llevado a la palabra de Dios. Betty. Entonces, cuando nuestro Padre Jehová lo saca de Egipto, lo hace para, aparte de que lo reconozcan como un solo Dios, porque Egipto tenía muchos dioses. Que también ellos habían adoptado. Y entonces es para hacer una nueva nación de los niños. Y de hecho sí, muy acertado su comentario, porque recordemos que el pueblo de Dios, desafortunadamente, sí salieron con dioses. ¿Sí recuerdan algunos de los nombres de los dioses con los que llevaban en compañía, hermano Daniel? ¿No trae uno la memoria? El dios del sol, el dios de Moloch. Pero también los traían. Y de hecho está cotejado en el libro de, creo, si mal no recuerdo, de Miqueas o de Amós, en donde Dios les dice, y ustedes salieron del desierto con estos dioses. Entonces, estamos viendo aquí, hermanos míos, que el pueblo de Dios en realidad desafortunadamente sí traía también otras creencias religiosas. Y yo creo, hermano, que algo que el mensaje de Dios le deja en claro al hombre es que hay un solo Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Y sobre ese solo Dios, la Biblia más adelante describe que en el mensaje hay un solo intercesor. La manera interesante en la que Dios le dice al hombre, aunque tú pienses que tienes otros recursos, inclusive humanos, porque cuántas veces no ha existido en la historia que hombres han hecho grandes hazañas y un movimiento religioso los canoniza y los pone en un pensamiento como si ellos intercedieran delante de Dios por el hombre. Y me causa gracia, hermano, porque no hay base bíblica para sostener eso, es una invención rotunda, pero ha pasado por tantas generaciones que ya la gente se la cree cuando no hay registro bíblico. Y detrás de ello Dios le dijo al hombre en la ley mosaica, en los 10 mandamientos, porque hay un solo Dios, allá en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y nadie más que Él. Entonces, vemos que el mensaje es el mensaje dirigido hacia una sola vida y de un solo Dios. Así que el pueblo de Israel, desde los tiempos antiguos, el pueblo de Israel le tenía que quedar en claridad eso, se tenía que ir limpiando de toda la idolatría, que idolatría prácticamente es adorar a ídolos. Le tenía que ir alejando, hasta quedarse con como dijo nuestra hermana Betty, con un solo Dios, una nueva nación que tuviera la identidad de que le pertenecía a Dios. Ahora dice aquí el mensajero. ¿Qué era este mensajero? Que el mensajero iba a hacer luz a las naciones. ¿Qué dice en relación a ello? Dice, la condición del hombre desde los tiempos bíblicos ha sido contraria a la voz de Dios. Yo creo que esto es algo muy notorio, ¿verdad? Que se ve mucho en la actualidad. ¿Alguien me podría responder por qué el hombre se empeña en darle la vuelta a Dios, hermanos? Pues me dio un título, pero deme algo un poco más. A ver. Ahora, vamos a dejar en claro, no porque Dios lo quería, ¿verdad? Ándele, porque la inclinación del hombre, la inclinación del ser humano a lo largo de los siglos y de los milenios, la inclinación del hombre siempre ha sido apartarse de lo sano, de lo bueno, de lo bíblico. Tenemos una inclinación pecaminosa que mora dentro de nosotros desde la perspectiva espiritual, que tiene una reacción natural, que tiene una reacción material, terrenal, humana. Y es lo que el hombre termina haciendo. Entonces,
vemos aquí que el mensaje de Dios va al corazón del hombre, va al alma, no va al intelecto del hombre. Porque si se trata del intelecto, hermano, le voy a decir una cosa. Voltea a ver los hackers. Terminan quebrando los candados más, vamos a llamarlo, casi perfectos, ¿verdad? Entonces la inteligencia del hombre sí es buena. Pues Dios no le habla a la inteligencia del hombre, Dios le habla a su corazón, a la parte espiritual de él. Entonces vemos aquí. Pero fue muy inteligente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue que Jonás obedeció? Vamos a tomar ¿ustedes creen que la acción de estar dentro de ese gran pez 3 días, ustedes creen que esa acción fue la que ¿por qué no decirlo, va? Le dio cierto mellitis que, caray, si me vuelvo a rajar, en peligro ya no sean 3 días, ahora van a ser 6, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso fue lo que lo motivó a ir a hablarle a Nínive? A ver, respuestas. Acá dicen que no, y sí es cierto, no, yo tampoco lo creo, pero una buena respuesta que podamos llevarla al entendimiento del hombre para poder pensar como Jonás y decir qué es lo que realmente me va a hacer reaccionar para obedecer. Entonces, se arrepintió de no haber obedecido, no haber caído en el vientre de un pez, de no haber obedecido a Dios. Entonces, y qué interesante es que en realidad cuando Jonás cae al agua, humanamente hablando, como estaban las aguas turbándose, ¿qué le debería haber sucedido a Jonás? Entonces en realidad el pez lo salvó, enviado por Dios definitivamente. Y de hecho sí hace mención que su vida corría peligro. Entonces vemos aquí que Dios le habla al corazón del hombre para que el hombre, hablando como mensajeros, comprendamos que no se trata de que la iglesia nos quiera apuchar a que hablemos de Cristo. Es que así se interpreta, hermanos. Así se interpreta. Miren, es como cuando los muchachos en la escuela los ponen a vender chocolates para que se vayan de viaje o puedan completar alguna distracción. ¿Sí estoy en lo correcto, muchachos? Miren, muchos ven y dicen, ahí le doy la palabra, muchos ven y dicen, qué padre que se haga, pero otros tienen también el derecho de pensar, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que andar de chocolateros? Están en todo su derecho a expresarlo así, pero cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios, Dios no nos da la oportunidad de que ese pensamiento se genere, hermanos. ¿Por qué? Porque le habla al corazón del hombre, le dice al hombre, no te estoy puchando. Te estoy dando la oportunidad de que así como tú fuiste salvo, otros sean también salvos. Es una perspectiva diferente que al final del día llegan a la misma causa, pero es diferente, Betty. Haciendo una comparación que le podía más una sombra que una nación que no sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo, que así fue como se lo mencionó. Entonces queda claro que para Dios no hay corazones imposibles, porque en realidad Jonás pensó que le iban a dar chicharrón, perdón la palabra, ¿verdad? Pero la realidad es que nunca iba a suceder eso. Lo que iba a suceder es que este pueblo se iba a arrepentir. Y aquí podemos ver un vivo ejemplo, hermanos, cómo Dios sobre inclusive una nación pagana en el Antiguo Testamento deseaba el bien, hermanos. No para que vivieran con ese paganismo, sino para que recapacitaran que la manera de vivir religiosa, moral, espiritualmente hablando, era incorrecta. Entonces seguimos leyendo, dice aquí, la condición del hombre desde los tiempos bíblicos ha sido contraria a la voz de Dios. Ahí es donde se desarrolló la pregunta. Trayendo idolatría, promiscuidad, injusticia, dolor, etcétera, etcétera. A lo que Dios le dijo a su pueblo que serían, ¿qué? Luz a las naciones. Esto significa que el hombre podía ver y vivir una vida
mejor bajo la mano del verdadero Dios. ¿Por qué digo mejor, hermanos? Porque en realidad el hombre, a pesar de que el hombre sin Dios puede vivir, porque sí puede vivir, hermanos, está comprobado, puede vivir, si no ya se hubieran muerto muchos, ¿verdad? Exacto, pero puede vivir. La realidad es que cuando el hombre viene a Cristo y conoce el mensaje que es Jesucristo en la vida del hombre, en realidad el hombre ahora sí desarrolla lo que es una vida espiritualmente hablando que lo lleva a vivir mejor, que lo conecta, lo reconcilia con Dios. Y dice aquí, con la mano del verdadero Dios. ¿Por qué dice del verdadero Dios? Porque no hay competencia para Dios, hermanos. No hay competencia. Los salmos dicen claramente que todos los dioses que el hombre tiene han sido formados por él mismo. Toda la idolatría, todo lo que representa que el hombre ha formado como una especie de deidad, el hombre lo ha hecho por sí mismo. Sin embargo, Dios, la Biblia lo define como el creador de todo, el que le habla al hombre, y que la misma escritura dice que sus pies están sobre la tierra y que él sostiene el mundo en su mano. Y puedo dar más referencias bíblicas en donde muestra un Dios supremo, un Dios verdadero, un Dios real, que el hombre en realidad debe de reconocer que solo hay un Dios, no hay más de un Dios. Y luego seguimos leyendo y dice, siempre y cuando se arrepienta de su vida, ¿verdad? Eso yo creo que es un requisito que le debemos decir a las personas, hermanos. No por el hecho de reconocer que hay un Dios, significa que ya es su Dios. Alguien que me ayude con Isaías 49:6, por favor. Porque no es lo mismo decir, yo lo sé hacer mejor, a que lo haga, ¿verdad, hermanos? Que de repente uno se encuentra mucho. En el trabajo existe cierta rivalidad en ocasiones que yo en menos tiempo, ¿verdad, hermano? Muchos dicen. En los negocios igual, yo le cobro más vara, ¿verdad, hermano Carreto? Siempre existe esa rivalidad. En la cocina, no, yo cocino mejor que tú, comadre, ¿verdad? Está esa rivalidad, pero en realidad ante Dios no hay competencia. ¿Quién lo tiene por ahí? Por favor. ¿Cómo vemos cómo Dios a este profeta no solo le dice, me interesa Israel, sino también le dice, y ellos van a ser luz? Cuando hace referencia a la luz, es la expresión metafórica, que el hombre vive en tinieblas, el hombre vive en oscuridad, y alguien lo tiene que guiar. Y desde el Antiguo Testamento recalco, Dios está interesado en el bien del hombre, no lo rechaza, hermanos. Pero ahí les va el concepto, ¿verdad? Qué interesante que vemos cómo el corazón de Dios, hablándole a sus profetas, a los reyes, a los sacerdotes, al pueblo en general. Y qué interesante es que a veces, fíjese la reflexión que voy a hacer es, tal vez sonará como crítica, pero es muy real, que a veces nosotros, los hijos de Dios, aparentemente ni siquiera mostramos ese interés. Vemos a la gente perdida, hermanos, y decimos, tengo otras prioridades, yo no puedo, esto no es para mí. Qué interesante, hermanos, que Dios mismo ve al hombre y le dice, yo te deseo el bien. Pero nosotros, como sus mensajeros, curiosamente a veces puede suceder que no lo deseamos. Yo creo que esta es la reflexión en donde Dios le hablaba al pueblo y le decía, en otras palabras, no se sientan la última Coca-Cola en el desierto. Así les dio a entender, hermanos, yo en mi lenguaje. No piensen que porque me tienen ustedes como Dios, yo nomás me fijo en ustedes. Al contrario, yo quiero que ustedes sean luz a las naciones. Y luego seguimos leyendo aquí. El mensaje, ¿cuál era el mensaje? Bueno, pues era un mensaje para el alma. El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del plan divino, el mensaje de las buenas nuevas, como lo queramos interpretar, es un mensaje para el alma, hermanos. Dice de la siguiente manera, Jesús mismo aclaró que su mensaje era para el alma. Juan 6:63, por favor.
¿Por qué el alma? Porque el alma representa la voluntad y es también la que le da vida al cuerpo. Y Dios le ha dado soberanía de decidir qué tipo de vida llevar, ya sea de vida o de bendición, o ya sea de vida de maldición, de muerte. ¿Quién lo tiene por ahí? Léanlo, por favor. Qué interesante que el mensaje de Jesús le decía a los oyentes, les quiero hablar al alma. Ahora vamos a dejar algo aquí en claro, ¿verdad? A través de esta lectura. Cuando dice que el cuerpo de nada trae provecho, pues no significa que lo menospreciemos, lo descuidemos, haciendo referencia que este cuerpo se va a quedar, que este cuerpo, sí. A ver, vamos a ver. Ahorita me regreso a esa, gracias, qué buen dato. Era una pasión que se debe de despertar. Hay que ver el contexto cuando se refiere a la carne y cuando se refiere al cuerpo. Cuando se refiere a la carne, en el contexto original, hace referencia, precisamente como usted dijo, a la corrupción, a la parte corrupta que es del hombre, espiritualmente hablando. Cuando hace referencia al cuerpo, ya no hace referencia a la corrupción, sino hace referencia a lo que mueve al hombre. ¿Qué es lo que mueve al hombre? No me van a decir los huesos, hermanos, que sí es cierto, ¿verdad? El alma es lo que mueve al hombre. Ahora, desde la perspectiva bíblica, porque la perspectiva científica dicen que es el cerebro, ¿verdad? Pues de hecho el alma es la que tiene la condición caída. El alma es la que tiene la inclinación al mal. El espíritu es el que va a retornar a Dios. El espíritu, bíblicamente hablando, no está, vamos a llamarlo, en condición de pecado, porque algunos así lo presentan. El alma es la que está pervertida, que en el Antiguo Testamento también hace referencia al corazón en ocasiones. Entonces, la parte espiritual que compone el alma y compone el espíritu, una de ellas va a retornar a Dios, pero el alma es la que va a ser enjuiciada bajo su soberanía, sus acciones, sus decisiones. Entonces, cuando David decía, aún mi carne, no hacía referencia mi parte corrupta, sino hacía referencia a mi expresión de movimiento, de alabar, de adorar, de estar de rodillas, de con mis manos hacer el bien, de presentar lo bueno que es Jehová. Esa es la referencia más apropiada. Pero no tomamos como referencia que esta carne en sí, pues no quiera orar, hermanos. Miren, hermanos, esta carne, he dicho yo, no le gusta orar a esta carne, porque a nadie le gusta, no es una posición muy cómoda estar de rodillas. No es una posición muy cómoda cuando uno está descansando, cuando uno no anda en sus buenos momentos, venir a la iglesia. ¿Verdad que no, hermanos? Nadie entramos corriendo a la iglesia así como que, ya llegué. No. Entramos en campo de batalla. Entramos en campo de batalla. Pero al final del día vamos a ser objetivos. También hay ocasiones en donde en nosotros se despierta una necesidad de venir a la iglesia, independientemente de la vida que estemos atravesando. Correcto. La relación que había entre David y el Señor no era emocionalismo, sí eran convicciones. Solo que existió ese descuido, pero sí eran convicciones, sí era una relación muy íntima, para que haya tomado el título de decirse que era un hombre conforme al corazón de Dios, por palabras muy elevadas, de intimidad entre él y Dios. Vete. Haciendo referencia que posiblemente se iba a despertar persecución y que no tuviéramos temor perder la vida, sino al contrario, dice el que por causa de mí muere en realidad, haya la vida. Esa paradoja, ¿verdad? Y luego dice, desde los inicios del hombre, cuando quebró su comunión con... me quedo acá arriba primero. El mensaje, una vida rendida, creo que estaba aquí
Aquí es donde estaba, perdón hermano, si lo dice, el alma representa la voluntad y es también la que le da vida al cuerpo y Dios le ha dado soberanía de decidir qué tipo de vida llevar, ya sea vida de bendición o ya sea vida de maldición, vida de muerte. Esta decisión es totalmente libre a tomar y cualquier hombre que quiera vivir una vida en paz, en guianza divina, en gracia, en bendición y en vida eterna debe de saber que debe recibir a Jesús. No solo es el hecho de decir yo creo en Dios, yo amo a Dios, sino es el hecho principalmente de encarnar lo que se nos enseña, metafóricamente hablando, ponerlo en práctica. Y luego después viene más, dice, el mensaje, una vida rendida a Jehová o a Yahvé, para conocer a su Hijo Jesucristo como su Salvador. El Antiguo Testamento, desde el Génesis, ya se hacía mención que alguien iba a venir a restaurar la relación entre el hombre y Dios. No perdamos de vista, esto es solo en medio de estudio, hermano, no perdamos de vista que la manera que Dios le estableció al pueblo de Dios a través de Moisés, de presentar ese animal y ofrecer ese sacrificio, en realidad era una sombra para el entendimiento del hombre en un futuro, y el hombre comprendiera lo que era acercarse a Dios, que había que hacer un sacrificio. Ahora dice aquí, desde los inicios del hombre, cuando quebró su comunión con él, por la desobediencia de Adán y Eva, debería decir por Eva y Adán, ¿verdad, hermanos? Porque Eva pecó técnicamente primero. Bueno, dice, prometió que volvería a reconciliarse con él. Ahí está la primer profecía mesiánica en Génesis 3:15. Dice, y esto sucedería con un Salvador, el cual su Hijo Jesucristo, donde la vida espiritual sería libertada del pecado y restaurada con Dios, para así vivir una vida en la tierra y también posteriormente en el cielo con Él. El plan de Dios desde la creación, hermanos, del hombre, es que el hombre en la tierra tenga comunión con Él. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que un día se vaya al cumplimiento de la eternidad. Es muy lamentable que hay personas que aprenden de la Biblia, que inclusive la pueden hasta enseñar, hermanos, se congregan. Y es muy doloroso y muy lamentable que puede suceder que de un tiempo a otro tiempo se apartan del Evangelio. Y qué interesante es que en la tierra tuvieron la oportunidad y disfrutaron la gracia y la presencia de Dios. Pero esa rebeldía, ese rechazo, ese descuido, que todo inicia a través de un descuido, los puede hacer inclusive, hermanos, perder su relación con Dios en una eternidad. Eso es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque es como cuando a alguien le dicen, ya nomás te faltan 6 meses para que te den ese cheque que firmaste cuando te contrataron, que si durabas 20 años aquí en la empresa te iban a indemnizar, yo qué sé, ¿verdad? Y luego qué triste sería que el último mes hace de su vida un desorden laboralmente hablando y lo pierde todo. Que sí hay casos, hermanos, sí hay casos. Y Dios no quiere eso del hombre. Dios quiere que el hombre comprenda que quiere que tenga un bien en la tierra, pero también un bien en el cielo. Ahora, seguimos leyendo. Dice aquí, el mensaje, ¿cuál era el mensaje? Era de bienestar y de compromiso, hermanos, el mensaje. Desde el inicio, Dios ha querido el bien del hombre. Deuteronomio 30:20, alguien que me ayude, por favor. Y esta decisión no solo es un buen deseo divino, sino que debe el hombre atender la voz de Dios en su diario vivir. ¿Quién lo tiene por ahí? Sí. Pero aquí hay una frase que ya nos acabó de leer nuestra hermana y dice, y siguiéndole a Él, porque Él ¿qué? Es la vida para ti. Una manera de decirle al hombre, yo soy un bien para ti. Yo soy paz para ti. Yo soy vida para ti. No existencia, porque hay dos tipos de personas en términos cristianos que en ocasiones utilizamos, hermanos. Hay personas que solo existen en la vida. Básicamente ni fu ni fa, no tienen idea de lo bueno que Dios tiene para ellos, solo es existencia. Pero hay gente que tiene realmente vida en Dios, y esos son los que disfrutamos, los que avanzamos, los que comprendemos que la voluntad de Dios para nosotros es
llevarnos a su bendición y un día a sus moradas celestiales. Y luego dice aquí, ¿cómo se logra todo esto? Pues atendiendo la voz de Dios en nuestro diario vivir. La misión de Jesucristo al venir a la tierra fue liberar, rescatar y dar una nueva vida, donde esta vida no tiene en realidad un costo a pagar para recibir su favor. Solo es necesario reconociéndolo como nuestro Salvador y rindiéndonos a Él. Qué interesante que este mensaje, hermanos, es gratuito. No está en venta, no hay manera de pagarlo y por lo tanto Dios le habla al hombre y le dice, es por gracia. Y cuando hablamos de la palabra es por gracia, ¿a qué nos referimos cuando este mensaje le llamamos que es por gracia? Este mensaje consiste en Dios dar al hombre un regalo a cambio de ¿qué, hermanos? De nada. Qué interesante la definición. Es creer, y detrás de ese creer también es arrepentirnos, claro está. Arrepentirnos también, hermanos. ¿Por qué por qué refuerzo la palabra arrepentirnos? Bueno, porque pues todos podemos creer en Dios, hermanos. Pero arrepentirnos de lo que hace bien a nuestras vidas, que Dios tiene para nosotros, a veces es un abismo. Generalmente las personas quieren el bien de Dios, pero no están dispuestas a vivir como Él quiere que Él viva, que vivamos. Betty. Fíjese que a veces se nos olvida las cosas, hermanos, porque las dejamos de recordar. ¿Y sabía usted eso? Es como cuando usted hace algo todos los días y de repente rompe con esa disciplina. Por el hecho de romperla, hermanos, y dejar pasar tiempo, se puede olvidar. Se puede olvidar, porque así funciona la mente. Y ahí es en donde Dios constantemente le decía a su pueblo, recuerden de dónde lo saqué. ¿Por qué? Porque el hecho de recordar les traería memoria de qué es lo que Dios había hecho por ellos, que no era cualquier cosa, hermanos. Había sido una liberación generacional. Hermano Daniel. Sí. Sí. Entonces ambos elementos son válidos. Un cristiano, cuando deja de leer la Biblia, hermanos, qué extraño, pero como que hay una desconexión. Y digo como que hay, pues, porque básicamente lo hablo para nuestro entendimiento. Leer la Biblia no es cualquier cosa. Leer la Biblia es un alimento espiritual que introduce a nuestro entendimiento y nos recuerda lo que Dios hizo con su pueblo, pero también a la misma vez lo que Dios tiene para nosotros. Mucho cristianismo se aleja del evangelio porque dejan de leer la Biblia o porque la leen muy poco. Son descuidos y riesgos que traen grandes creces, hermanos. En otras palabras, consecuencias. Es más, tanto así que el apóstol Pablo dijo que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, dando argumento que el creyente se alimenta su relación con Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, en realidad, no es que nosotros querramos ver eventos sobrenaturales. Dios lo hace para nuestro entendimiento, pero no lo hace para que nosotros recordemos constantemente que Él es Dios, ¿no? A nosotros nos basta y nos sobra que la palabra de Dios dice y la obra que Él ha hecho en nosotros. Entonces dice aquí que este mensaje que es por gracia, dice 2 Timoteo 2:9 y Efesios 2:8 y 9, dice la importancia de aceptar este regalo es de carácter espiritual, donde nuestra alma necesita intervención divina, porque Dios no quiere el mal para nadie. Ezequiel 18:32, por favor.
y así caminar no solo en comunión con Dios, sino también vivir una vida plena en la tierra con dirección al cielo. ¿Quién tiene Ezequiel 18:32, por favor, hermanos? Le escuchamos, hermano Juan. Porque no quiero la muerte, en otras palabras, no quiero la condenación. Dios no se complace que alguien se esté autodañando, Dios no se complace que alguien le esté rechazando, Dios no se complace que alguien termine sus días y vaya con un destino al infierno. Dios no se complace de eso, hermanos. Dios, al contrario, su naturaleza es que el hombre vuelva a Él. Ese es el mensaje tan claro. Y luego dice, obviamente, con una dirección al cielo. ¿Qué le dijo a aquel hombre estando en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, haciendo una referencia que ese es el destino final del hombre. Y luego dice aquí, para finalizar, ¿cómo se recibe su gracia en relación al mensaje? El hombre, debido a su condición caída, espiritualmente hablando, lo ha alejado de su comunión espiritual con su Creador y Dios, pero Él ha proveído un intermediario, que es Jesucristo, para que podamos reconciliarnos con Él. Lo que el hombre debe hacer es arrepentirse de sus pecados. Qué difícil es la manera en la que se presenta el Evangelio hoy, ¿verdad? ¿A poco usted cree que Dios quería usar a Israel para hacer luz a las naciones solamente para que el hombre tuviera un stand más, que había otro Dios? No, era para que removieran a todos y tuvieran solamente a Jehová, a Yahvé, como el único Dios. De la misma manera, el pueblo de Dios así se le trató. Cuando levantó altares y cuando allá en los lugares de montaña, montañosos, practicaba idolatría, y acá abajo también tenía a Jehová y también le ofrecía sacrificios a Jehová, levanta un profeta y le dice, no, te tienes que deshacer de las cosas que están allá arriba. De la misma manera Dios le habla al hombre y le dice al hombre, no solamente es creer en mí, es también arrepentirte de tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos un Dios, una deidad, hermanos, de un Dios o idolatría no solo representaba un acto religioso, sino también representaba vivir como el Dios les permitía vivir. En otras palabras, ciertas prácticas que ellos tenían de vida era porque era de la identidad de sus dioses. Y Dios le habla al hombre y le dice, no, te tienes que arrepentir de lo que estás haciendo. Yo creo que este mensaje, a pesar de que es muy conocido para nosotros como cristianos, debe de ser clave, hermanos, porque la semana que entra vamos a entrar a ver si lo que es la parte práctica del cristiano. Ya que he dado la explicación que en realidad Dios no quiere que el hombre se pierda, que ha quedado en claro que Dios quiere el bien del hombre, que ha quedado en claro que Dios salvó a un pueblo, eligió a un pueblo, le demostró a un pueblo que Él estaba con ellos. Ahora viene la parte de la responsabilidad de la iglesia, hermanos, que nosotros hagamos conciencia absoluta de lo que Dios es en nosotros. Yo creo que cuando se trata de evangelizar desde la perspectiva como estudiantes, desde la perspectiva como vecinos, desde la perspectiva como trabajadores, como patrones, como familia que tenemos, hermanos, desde esa perspectiva, yo creo que ahí ya debe entrar ese sentir de agradecimiento, ese sentir de objetividad, de decir, Dios no me salvó de gratis. Otros necesitan conocer este mensaje. Y luego dice aquí, lo que el hombre debe hacer es arrepentirse de sus pecados, recibir a su Hijo como su Salvador y vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor y no vivir como antes. La vida cristiana no es vivir como antes, ¿verdad, hermanos? La vida cristiana es una nueva vida. Yo creo que con esto, hermanos, damos por finalizada la clase de ahora. Mire, terminé en mero las 12 en punto. Ahora sí ya terminé bien, a buen tiempo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dicen allá atrás, gracias a Dios, ¿verdad? Válgame Dios, hermano. Nomás me robó 5 minutos, hermanos. Nomás 5. Ahora ninguno. Mire. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Y le quiero pedir por aquí a nuestro hermano Carreto si nos despide en oración.